Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. El próximo 5 de diciembre, vos decidís el futuro. Elecciones internas del Frente Amplio. Votá Fernando Pereira, presidente nacional, y la lista 1001. Votá Graciela Villar, presidenta departamental, y la lista 2001. Junto a delegados y delegadas nacionales y departamentales de los comités de base, construyendo la izquierda del futuro. Muy buenos días, y aquí estamos otro viernes con El Popular en Radio, aquí con la presencia de Juan Landaco, María José Pedraja y quien les habla, Victoria Alfaro. Los estamos invitando a acompañarnos en el día de hoy, que tenemos además un invitado muy especial a quien vamos a llamar dentro de un rato. ¿A quién tenemos, María José? Bueno, hoy buenos días a todas y todos. Vamos a tener a nuestro ilustre futuro presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Lo vamos a tener de forma telefónica, dado algunos inconvenientes que se nos han presentado a último momento. Le mandamos un abrazo allí a ambos. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, no es casualidad que hoy es viernes. Como todos los viernes. Como todos los viernes se sienten. Y vamos a leer la editorial entonces del día de hoy, de la edición del día de hoy del Popular, que viene con una foto muy linda de tapa de Fernando Pereira. El FA va a ser la voz del pueblo, se titula el título central del Popular del día de hoy, y así mismo se titula también el editorial. Y ese sí, que está al lado de Fernando Pereira, significa mucho, ¿no? Sí, totalmente, significa ¿no? Mañana. Sí a la anulación de los 135 artículos de la LUC. Sin lugar a dudas, eso todavía está ahí. No tenemos fecha, pero andamos ahí. Perfecto. Ya militando para que ese sí sea triunfador, Estamos amplio de triunfador. militancia en militancia. Tenemos votaciones tras votaciones, por suerte todas ellas exitosas. Exactamente, así que vamos muy bien. Vamos a comenzar con la editorial. Se titula El FA va a ser la voz del pueblo. Este domingo el Frente Amplio, la principal fuerza política del Uruguay, realiza elecciones para definir la integración de todos sus órganos de dirección. Es un hecho político de enorme relevancia, por lo que implica, como ejercicio democrático, por el peso de la fuerza política que las realiza y por el momento político en que se llevan a cabo. El Frente Amplio es la expresión de la unidad sin exclusiones de la izquierda del Uruguay. Tiene características que lo transforman en una singularidad política a nivel mundial. No hay muchas experiencias que encuentren en una misma fuerza política a comunistas y demócratas cristianos, por ejemplo, o trotskistas, pero menos aún que impliquen una doble condición, coalición de partidos y sectores y movimientos, militancia nucleada en organismos de bases comunes, los comités de base. El Frente Amplio nació y se consolidó en estos 50 años de existencia y lucha con la vocación de unir a la izquierda para expresar políticamente a los sectores populares y transformar el Uruguay. Lleva medio siglo construyendo unidad y transformando el país, desde su acción en el gobierno y el parlamento, pero también desde la lucha política y social. Basa su unidad en un programa único, en reglas de funcionamiento y relacionamiento político, reflejado en un estatuto y en la lucha común de sus militantes. Se define como antiimperialista, antioligárquico y antipatriarcal, reivindica el contenido popular del artiguismo y asume el compromiso de llevar a término su planteo revolucionario aún inconcluso. Para todo ello es fundamental la construcción de la más plena democracia interna. El Frente Amplio contribuye al fortalecimiento de la democracia en Uruguay, practicando la suya propia y adelantando en su vida interna lo que propone para toda la sociedad.
En un ejercicio ejemplar de democracia en las elecciones del Frente Amplio, pueden votar las y los uruguayos desde los 14 años y quienes están en el exterior. Por eso, fue pionero en promover la participación de las mujeres en igualdad. También, como decíamos, estas elecciones tienen mucha importancia porque la realiza la primer fuerza política del Uruguay. El Frente Amplio es, desde 1999, es decir, desde hace 22 años, la fuerza política más votada del país. Encabezó 3 gobiernos nacionales, gobierna la capital del país, Montevideo, desde hace 31 años, 7 periodos consecutivos. Fue gobierno en 9 departamentos más, Canelones, Rocha, Salto, Paysandú, Maldonado, Florida, 33, Artigas y Río Negro. Actualmente tiene la bancada parlamentaria más grande. Los gobiernos departamentales en Montevideo, Canelones y Salto. Gobierna en 32 municipios, tiene ediles y concejales en todos los departamentos y además de este peso institucional, tiene la militancia más numerosa, organizada y con capacidad de movilización. Esto, por si hacía falta, ha quedado nuevamente demostrado en 2 instancias recientes. En la segunda vuelta de las elecciones nacionales, en las que con el voto a voto, la militancia frente amplista estuvo a punto de dar vuelta al resultado. Y muy especialmente en la hazaña democrática de juntar, en plena pandemia, 800.000 firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la LUC. Entonces, lo primero es el valor democrático y la proyección unitaria que tienen estas elecciones, donde se elegirán la o el presidente del Frente Amplio, las presidencias de las 19 departamentales, las y los integrantes del plenario nacional por sector y por las bases, y las y los integrantes de los plenarios departamentales por los sectores y por las bases. Pero estas elecciones, muy particularmente, valen por el momento en que se realizan. Estas elecciones encuentran al Uruguay con un gobierno de derecha, hegemonizado por el herrerismo, neoliberal, impulsando la restauración conservadora, con un espíritu refundacional y una sed revanchista de clase que no deja incólume a ningún espacio social. El Uruguay de los 100.000 nuevos pobres, de la caída del empleo, de la caída de los salarios y las jubilaciones, de los recortes en salud, educación y vivienda, del desmantelamiento de las políticas sociales, del ataque a las empresas públicas, de la campaña permanente contra el Frente Amplio y todo el movimiento popular. El Uruguay de la derecha imponiendo, amparándose en la pandemia y sus restricciones, la Ley de Urgente Consideración, que implica un retroceso no solo con respecto a los gobiernos frenteamplistas, es pre-vallista, pre-valeriana. El Uruguay menos libre y más desigual, por ello menos democrático. El Frente Amplio ha realizado un proceso de autocrítica cuya dimensión más importante es práctica. Se militó para superar la separación con el movimiento popular y de todo este entramado organizativo con sectores importantes de nuestro pueblo. La militancia frente amplista apoyó la solidaridad organizada en las ollas populares, participó de las movilizaciones y fue protagonista de la hazaña democrática de juntar las 800.000 firmas para que el pueblo decida sobre 135 artículos de la LUC. El Frente Amplio realizó en su Congreso la síntesis de la derrota, de sus causas y también de la praxis política superadora ya comenzada. Estas elecciones forman parte de ese proceso. Importa todo lo que se vota, que tengan muchos votos el plenario nacional, los sectores y los delegados de base, que son el alma del Frente Amplio. Ivonne Pasada, Gonzalo Sibila y Fernando Pereira son 3 muy buenas opciones para la presidencia del Frente Amplio, cada quien con su perfil y su proyección. Desde estas páginas, sin desmerecer 1 milímetro a Ivonne Pasada y Gonzalo Sibila, convocamos a votar por Fernando. Creemos que su presencia en la presidencia le aportaría mucho al Frente Amplio en aspectos centrales para el presente y la proyección hacia el futuro. Fernando tiene una enorme experiencia de conducción política y construcción unitaria, la que adquirió encabezando la organización social más importante del país, el PIC-CNT. Fernando aporta mucho a la síntesis imprescindible para que el Frente Amplio se afirme como la expresión política del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios. Fernando lo formula como un triple desafío: fortalecer la unidad,
abrir el Frente Amplio a nuestro pueblo y a la sociedad y promover su movilización permanente, plantea la construcción de la izquierda del futuro, del Frente Amplio para los próximos 30 años, con una propuesta de desarrollo productivo, con justicia social y profundización democrática. Para ello, solamente en esta campaña hacia las elecciones recorrió 22.000 kilómetros e hizo cientos de actos y asambleas en todo el país para entender las esperanzas de nuestro pueblo, para encabezar la práctica política y social que lleve a que el Frente Amplio sea la voz del pueblo. También creemos que la mejor forma de aportar a este proceso político es votar a la 1001, por su historia, por su presente y por la perspectiva que construye y garantiza. Para seguir cimentando la acumulación de fuerzas popular capaz de enfrentar la restauración conservadora y derrotarla, para construir el triunfo del sí en el referéndum y anular los 135 artículos de la LUC, para fortalecer a la expresión política de las luchas de nuestro pueblo. Este domingo hay que votar. Así finaliza entonces Muy bien. la editorial del día de hoy, y también queríamos pasarles a leer la declaración del Partido Comunista sobre las elecciones del BPS. Una nueva victoria popular se titula la declaración. Las elecciones para directores sociales del Banco de Previsión Social del domingo 28 de noviembre se saldaron con una gran victoria del movimiento popular y de las organizaciones más representativas. Ramón Ruiz, de la lista 11 del PIC-CNT, será el representante de las y los trabajadores, y Sisto Amaro, de la lista 1 de ONAJPU, será el de las y los jubilados y pensionistas. Ambos fueron reelectos. Eso era lo principal que se dirimía el domingo, pero además la votación alcanzada por las listas del PIC-CNT y la ONAJPU implica un gran respaldo y una ratificación de la representatividad de estas dos organizaciones sociales fundamentales para nuestro pueblo y el país todo. La lista 11 logró más de 425.000 votos, 160.000 votos más que en las elecciones del 2016, lo que implica un 49% del total de votos emitidos y el 63% de los votos a alguna lista entre las y los trabajadores. La lista 1 de la ONAJPU obtuvo más de 148.000 votos, superó a las otras dos listas sumadas, lo que significa el 45% del total de votos emitidos y el 50.5% de los votos a alguna lista entre las y los jubilados y pensionistas. El resultado adquiere especial dimensión porque se logra en medio de una campaña basada en engaños que juntó a toda la derecha política, a sus expresiones sociales y a buena parte de los medios de comunicación. Pusieron todo: dinero, influencias, aparatos partidarios y estatales para intentar derrotar al PIC-CNT y al ONAJPU y no pudieron. Esta elección se suma a las victorias del movimiento popular contra las expresiones organizadas y financiadas por la coalición de derecha en el gobierno y las clases dominantes en las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay, las de la Universidad de la República y las del CODICEN, ATD y Consejo de Formación en Educación. Es una tendencia a tener en cuenta. Todas ellas son parte, además, del mismo impulso popular que permitió la hazaña democrática de recolectar 800.000 firmas y que construirá la victoria del sí en el referéndum para anular 135 artículos de la LUC en marzo del año próximo. Expresamos nuestra alegría por esta nueva gran victoria popular, nuestras felicitaciones a las y los militantes que la hicieron posible y muy particularmente al PIC-CNT y la ONAJPU. Montevideo, 29 de noviembre del 2021, Comité Ejecutivo Nacional, Partido Comunista de Uruguay. Muy bien. Una elección sumamente trascendental, ¿no? Sin lugar a duda, si bien ahora el invitado tiene que ver con la candidatura a la presidencia del Frente Amplio, si bien tendrá que ver también con el tema vinculación anterior a la que va a desarrollar en la central y con lo que tiene que ver los trabajadores, ¿no? Y yo creo que las 800.000 firmas de alguna manera también fueron resultado del invitado que vamos a tener también. Creo que lo tenemos en línea, Fernando. Un placer estar con ustedes, como siempre. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Majo por acá. Un placer. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Estás bien ahí? Estoy muy bien. Estábamos comentando justo una foto tuya muy linda, que la verdad que deberías encuadrar y ponerla por ahí, de la tapa del Popular. Está muy linda la foto. Muy bonita, sí, realmente. Una foto de Carlos Lebrato que muy linda. Muy buena. Y con un gran sí al costado. Sí, un gran sí. Como los trabajadores le dijeron sí al PIC-CNT, ¿no? Exactamente. Después de tanta discusión de si la central sindical representa o no a los trabajadores, en su enorme mayoría le dieron un sí
al PIT-CNT, más de 425.000 trabajadores, y eso es un apoyo formidable, mucho más que, como bien dice la declaración del Partido Comunista, contra todo el aparato, ¿no? Entonces, de alguna manera la victoria del PIT-CNT lo son la ratificación que la gente reconoce a las organizaciones que trabajan los 5 años en defensa del trabajador, del jubilado, y no aquellos que aparecen oportunistamente a disputar cargos en las elecciones. Y es así de claro. Por más que la mayor parte de los locales partidarios del Partido Nacional repartían las listas para efectivamente no fuera electo el representante de los trabajadores, de la única organización de trabajadores del Uruguay, igualmente la gente optó de todos los partidos por apoyar con claridad a nuestros representantes, y bueno, Ramón Ruiz y Cito Amaro volverán a ser directores del BPS por un periodo más, y a mí particularmente me da una alegría imponente. Fernando, en este marco, obviamente que hoy nos lleva a que las elecciones del Frente Amplio es el domingo, y la idea es preguntarte cómo se ha venido desarrollando tu campaña y qué respuestas has tenido de la militancia y de la población en su conjunto. Es fantástico el Frente Amplismo. Es una forma de ver y sentir el Uruguay, de ver y sentir la militancia, de ver y sentir los cambios que se producen en el mundo y analizarlos con rigurosidad. La militancia de base, esa que le llamamos de los comités de base en general, es una militancia esforzada, heroica, que está en cada territorio, en cada lugar, que preparan todo para que cuando lleguen los compañeros del Frente Amplio esté lo mejor. Y la verdad que no puedo otra cosa que agradecer, porque hemos recorrido 22.000 kilómetros. Ayer terminamos la campaña a las 5:30 de la mañana en el interior del país, en el departamento de Salto, y a cada lado que fuimos recibimos el cariño, el afecto, la escucha, y pudimos escuchar las demandas que tienen los frentamplistas para con el Frente Amplio. Y la verdad que tengo la impresión de que hemos hecho una gran campaña, de que va a haber una gran elección, que nos tenemos que convocar entre nosotros a que decenas de miles participemos de este hermoso proceso electoral, y que de alguna manera se tome nota de que el Frente Amplio sigue vigente, sigue vivo, sigue transformado. En la autocrítica logró construir una iniciativa popular junto con los movimientos sociales uruguayos que permitió que el pueblo uruguayo ahora pueda decidir y jugar el partido que queríamos jugar, que la gente sepa sobre la LUC y la derogue sabiendo que es en defensa propia. Sí, Fernando, por acá Majo, tenés más kilómetros hechos que la onda. Impresionante. ¿Y cuáles son los planteos políticos centrales ahora para desarrollar a través del Frente Amplio? Tú bien lo decías por allí, que eres una izquierda mirada hacia el futuro, pero también al desarrollo productivo, pero principalmente lo que más me gustó de todo eso es con justicia social. Sí, hay un movimiento de la izquierda que nos plantea en cada lugar, en cada esquina, en cada plaza, que la izquierda tiene que renovarse, y renovar las ideas casi siempre es hija de la renovación generacional, que la izquierda tiene que tener mayores niveles de paridad, que la izquierda tiene que tener una mirada de largo plazo, pensando en el 2050 como objetivo y no solo en la elección 2024, y al mismo tiempo nos plantea ser la alternativa política al neoliberalismo, y eso lo ve como una esperanza latente, no solo para el 2024, lo ve una esperanza latente para disputar cada lugar donde la izquierda tiene que dar una opinión, por ejemplo, sobre la situación de pobreza, sobre la injusticia social, sobre el desarrollo productivo, es decir, que la izquierda sea capaz de construir su propia agenda. En cierta medida, si somos capaces de entender al interior, a los interiores, si somos capaces de entender los Montevideos, si somos capaces de alguna manera de construir más fraternidad aún que la que tenemos, vamos a construir esa izquierda que el Uruguay necesita para un segundo ciclo de transformaciones. Ya los uruguayos vieron que los 5 mejores años que nos prometían no llegaron, ya los uruguayos vieron que de alguna manera la no baja de salarios no existió y bajaron los salarios, las jubilaciones, hay 100.000 uruguayos nuevos pobres, hay problemas de empleo y hay problemas graves de distribución. Mientras estos 100.000 uruguayos entraban por debajo de la línea de la pobreza, algunos uruguayos depositaban en bancos uruguayos y en el exterior 6.800 millones de dólares. Y este número en sí mismo es muy doloroso porque habla de la falta de justicia social que un país tiene, de la brecha económica, social, cultural y educativa que se van generando entre los que más tienen
y los que menos tienen, y la falta de oportunidades que tienen muchísimos uruguayos para construir el porvenir, que es lo que cualquiera quiere para su familia. Entonces, de alguna manera hay mensajes claros del Frente Amplismo de que tenemos que construir una fuerza capaz de mirar lejos para también disputar las instancias que están cerca, el referéndum de la LUC y también la elección 2024. Justo hablando de los Maya Oro, ¿no? Ayer se dio a conocer el tema de que la exportación creció a grandes números, creo que un 60%, y del otro lado tenemos los datos del INE de que el salario real continúa bajando. Es así, hay algunos que se han enriquecido, bueno, son los mismos que no querían firmar el convenio con los frigoríficos, ¿no? Exacto. Y algunos productores, yo creo que no malintencionados, le echan la culpa a los trabajadores, pero ¿cómo en una industria que está dando rentabilidad de este tipo no se iba a poder recuperar el salario perdido durante la pandemia si no han tenido crisis, han tenido desarrollo? Entonces, de alguna manera, esas evidencias tan claras como que los hogares bajan sus ingresos y por otro lado, algunos uruguayos, los denominados Maya Oro, crecen su poder de riqueza, es verdad que el movimiento popular, pero en este caso el Frente Amplio, tiene que denunciarlo, tiene que manifestarlo, tiene que decirlo en voz alta, pero al mismo tiempo tiene que explicarlo a cada uno de los uruguayos. De lo contrario, pensamos que ese desarrollo económico que producen las exportaciones y que todo el mundo nos alegramos, luego va a ocurrir que los demás vivamos bien. Y si no hay políticas dirigidas a la distribución, el capital tiende a concentrarse en pocas manos, Sí. como está pasando en el mundo, donde hay muchos millonarios y otros que tienen que vivir con $1 por día o menos, y por lo cual y en tanto eso pasan hambre, ¿no? Y en tanto eso pasa, no tienen una vivienda digna, ni servicios de calidad, ni acceso a la educación. Y estas injusticias cometidas contra cualquiera, en cualquier parte del mundo, siguen indignando a cualquier hombre progresista o mujer progresista de Uruguay, ¿no? En este marco también tenemos la situación que se resolvió de Paicueros, ¿no? Estuviste ahí presente en la asamblea de los trabajadores. Sí, eso que había pasado allí era un espanto, ¿no? Sí, totalmente, un atropello. De alguna manera, por hacer huelga, que una empresa nacional ya empezó a funcionar la LUC. Trabajadores, yo pensaba que no lo iba a ver. Sí. Pensaba que por democracia me iba a morir sin verlo. Sí. Pero sin embargo, pasó y es un tema delicado y lo tenemos que mirar con esa delicadeza. Pero por suerte los trabajadores, la unidad, el propio pueblo de Paysandú con su apoyo formidable, la participación del PIT-CNT, así estuvo Marcelo, jugaron un rol destacado para de alguna manera sacarlo de esas condiciones y seguir negociando lo que había que negociar, que es básicamente un convenio colectivo que contemple las circunstancias de crecimiento salarial, ¿no? Exacto, y hablando de democracia, ¿no? Volviendo al tema de democracia que es tan querida para nosotros y que justo recién decías de que no pensabas no ver algunas cosas. Estamos viendo cosas muy extrañas, por ejemplo que una senadora como Bianchi esté pidiendo informes sobre una dirigente sindical. Es un espanto. Sí, es un terrible. espanto violatorio de la ley, porque además pide datos personales de una trabajadora que tiene la representatividad de ser dirigente sindical, pero que además es una trabajadora que tiene derechos. Exacto. Es un espanto que del Senado se ejerza esta presión sobre dirigentes sindicales, como se está ejerciendo sobre varios profesores de FENAPE desde el principio del periodo de gobierno, y donde primero se halla la culpabilidad y luego se investiga. Primero se culpa y después se investiga. Y naturalmente que estamos ante un escenario que el presidente de la República debería tomar cartas, porque hubo una manifestación, fue una manifestación pacífica, le demostraron la disconformidad que tienen los docentes, una enorme mayoría de los docentes con los cambios que se están procesando en la educación, con la pérdida de horas, y como consecuencia de eso, la senadora pide estos datos intimidatorios, que son, insisto, una forma de tratar de amedrentar al movimiento sindical, y esto no debería ser permitido ya no solo por el movimiento sindical o la izquierda, por todo el sistema político uruguayo que debe repudiar estas prácticas. Los senadores no están para investigar sindicalistas, están para investigar gestiones de gobierno. Cuando se ponen a investigar sindicalistas se exceden de su tarea y violentan otras libertades, en este caso claramente la libertad sindical. Claro, pero en ese caso tampoco la dirigente representa a sí mismo, representa a todo un colectivo detrás que por eso
está en la responsabilidad que tiene, ¿no? No corresponde que sea el gobierno a nivel del Parlamento que tenga que definir cuáles serían las medidas que tiene que tomar un sindicato. Sin duda, por eso digo que me parece que el partido que integra en la actualidad debería desmarcarse de una actitud tan poco democrática, tan poco protectora de las libertades de los demás. En este caso me parece que hay un exabrupto que ella misma debería solicitar disculpas a los sindicatos y a la persona directamente involucrada, que en este caso es presidenta punto, pero que podría ser cualquier otra. Igual Fernando, la democracia también es defender todas las libertades. Sí, igual Fernando, desde este gobierno instalado desde el año pasado no nos sorprende absolutamente nada. De hecho, viene haciendo persecución y atacando al movimiento sindical y a todo lo que se mueve. Eso no cabe duda ninguna. Por eso también, si desde el gobierno pasa eso, se atreven las empresas a hacer lo que están haciendo. Por ejemplo, lo de País Cuero, también, si el gobierno lo hace, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Todo el mundo se anima ahora a atacar a los trabajadores. Sí, pero los trabajadores, como vos sabés, siempre encuentran las formas de protegerse, de defenderse y de alguna manera proyectarse, pero digamos desde el punto de vista de cómo se sostiene una estructura democrática, un país democrático profundo, una de las cuestiones es respetar las libertades, todas las libertades, la de asociación, la de expresión, la de sindicalización, y en este caso se está afectando la libertad sindical con un pedido de informe que nada tiene que ver con la realidad. Y no quiero colocar a todo el Partido Nacional detrás de esto, porque es el pedido de una senadora, y me gustaría que el Partido Nacional, aún con las diferencias que tenemos con ellos, pudiera tener una actitud de desmarcarse de una actitud tan sesgada contra una dirigente sindical por el solo hecho de haber protestado contra el doctor Lacalle Pou. Como en cualquier país democrático, de verdad, la gente puede protestar contra su gobierno. Sí, una senadora que por el lugar que ocupa llegó a ser vicepresidenta y puede llegar a ser hasta presidenta en su momento. No es cualquiera tampoco. Sí, es así, es la primer senadora del gobierno. Exactamente. Lo cual debería tener mucho más cuidado con las organizaciones sociales representativas, con los partidos, pero también debería tener muchísimo cuidado con la democracia en el país. Yo la conozco hace mucho tiempo, consideraba que nunca iba a llegar a estos extremos, por más que hubiera tenido diferencias o se hubiera alejado de nuestra fuerza política, pero eso no es desconocer la historia de los sindicatos ni la historia propia. Parto de la base que está en un nivel de equivocación y de atropello que ella misma debería autocriticarse, como nos mandan a autocriticarnos nosotros, y de alguna manera poder dar señales claras de que en el Uruguay no se va a perseguir a nadie por sus ideas, por sus protestas, por sus demandas, porque es realmente una cuestión muy complicada. Bueno, Fernando, vamos a ir a la tanda de la radio y volvemos contigo en unos minutitos. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, parece que Federico estamos esperando que nos vayamos a la tanda mientras seguimos charlando contigo. Un segundo, porque claro, hay cosas. Viste que es lo que tiene las cosas en vivo. Hay cosas. Pero seguimos un momento más. Sí, capaz que ya que seguimos, a mí lo que me interesaría saber, no sé si nos da el tiempo, bueno, ahora volvió Fede, capaz que ya vamos a la pausa o... Vamos a la pausa, Fede. Me quedo con una pregunta, Fernando, para ti. Nos vemos un ratito. El próximo 5 de diciembre, vos decidís el futuro. Elecciones internas del Frente Amplio. Votá Fernando Pereira, presidente nacional, y la lista 1001. Votá Graciela Villar, presidenta departamental, y la lista 2001, junto a delegados y delegadas nacionales y departamentales de los comités de base, construyendo la izquierda del futuro. Aquí estamos nuevamente con el Popular en Radio como todos los viernes y bueno, seguimos en línea con Fernando Pereira, candidato a la presidencia del Frente Amplio a nivel nacional, que se ha recorrido, como dice acá y como dijo la compañera, todo el país, miles de kilómetros,
para reunirse con cada frente amplista y responder cada pregunta, que supongo que habrás tenido un montón. Sí, yo antes de ir a la pausa justamente te decía que bueno, que todo el colectivo te reconoce por el tema de la negociación, por el PIT-CNT. En este caso, en tu rol de futuro presidente del Frente Amplio. Ahí tuviste que escuchar al pueblo, pero desde otra perspectiva. ¿Qué te llevó todo eso? Bueno, mucho aprendizaje, ¿no? Yo, en primer lugar, me he reconocido frente amplista desde el año 1983. Fui presidente de un comité de base que es de las tareas, no la de presidente, la del militante del comité de base, de las tareas más encomiables, porque es el militante en territorio tratando de cambiar la realidad. Y fui intendente del comité de Jacinto Vera, es decir, tengo un conocimiento del Frente Amplio desde un lugar que es fantástico. Pero es verdad que luego de 30 años volví a la militancia partidaria más activa y eso requiere tener modestia. Entender que la dirección colectiva del Frente Amplio es colectiva, que el presidente no es un mesías que se elige para conducir un grupo popular, sino que dirige a cientos de miles de uruguayos que se sienten parte de un colectivo Frente Amplio y que eso requiere de mucha modestia, de mucha humildad, de intercambiar con los trabajadores organizados, con los cooperativistas, con los feminismos, pero también con la academia, con la ciencia, con la intelectualidad, con los hombres y mujeres de la cultura que tanto aporte le pueden dar al Frente Amplio. Y de alguna manera estuve escuchando todos estos planteos de cómo el Frente Amplio tiene que comunicarse con la sociedad, de cómo el Frente Amplio tiene que interactuar, cómo el Frente Amplio tiene que construir su propia agenda y también muchas voces de aliento para apoyarnos en la tarea, si nos toca ser presidente del Frente Amplio, de liderar la fuerza política más importante del país y llevarla a ser de nuevo una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría siempre se construye con otros, hablando con cada uno de los que se desencantó, se enojó, se molestó, prefirió probar con un cambio y claramente ese cambio no era lo que esperaba. Así que el encuentro con miles y miles y miles de frente amplistas ha sido muy fecundo, ha sido muy fermental, ha sido de mucha unidad, de mucho afecto y sobre todo de muchas ganas de volver para transformar. Fernando, si bien, como decís vos, y entendemos la amplitud, desde los medios nuestros, tanto del Semanario El Popular como de la audición de radio que estamos en este momento, nosotros convocamos a los Frente Amplistas a votar a Fernando Pereira y a Fernando Pereira con la 1001. Pero en este caso, ¿cuál es el mensaje tuyo a los y a las Frente Amplistas para que concurran masivamente el domingo a votar? Nosotros necesitamos un Frente Amplio fortalecido, potente, vigoroso. Ese Frente Amplio, como nosotros lo concebimos, como lo concibe el pueblo frente amplista, es con el apoyo de decenas de miles. Si decenas de miles de frente amplistas le dan el aval al Frente Amplio el 5 de diciembre, independientemente de que voten, ese Frente Amplio empieza a volver. Entonces tenemos que tener conciencia de qué está en juego, de cuál es la importancia de la elección, y la importancia de la elección precisamente es que el Frente Amplio se pare nuevamente, ya está muy parado, pero se vigorice nuevamente con el apoyo popular. Y ese apoyo popular nosotros sentimos que va a estar en cada lugar del país, en cada territorio, en cada barrio, en cada comité de base, y si esto lo logramos construir con decenas de miles, seguramente que vamos a construir el Frente Amplio del futuro. Entonces la importancia del voto de cada frente amplista es central, es cardinal, es fundamental. Hay que levantarse e ir a votar. Se vota de 9 a 19 horas, es con adhesión simultánea, mayores de 14 años. Es una fuerza política que vale la pena fortalecer y los frente amplistas, estoy convencido que ese día van a dar un voto de confianza al Frente Amplio. ¿Cuáles son los principales ítems que rescataría de aquel Frente Amplio de 1971? El Frente Amplio logró algo que muy pocas izquierdas en el mundo logró, que fue juntar marxistas de la izquierda tradicional y cristianos que provenían del movimiento demócrata cristiano y de otras vertientes. Juntó a hombres y mujeres de los partidos tradicionales que querían que la sociedad cambiara, como Michelini, Álvaro Valle, Enrique Erro, Francisco Rodríguez Camuso. Hombres independientes que no tenían filiación partidaria, como Oliver Seregni, como Protogini, como de alguna manera el general Nicandro, pero sobre todo construyó un hermoso movimiento vinculado a cada territorio. Entonces el Frente Amplio es un Frente Amplio abierto durante los 5 años. El Frente Amplio tiene locales partidarios en los barrios haciendo actividades durante los 5 años. Está participando
en las actividades de las ollas populares todo el tiempo. Y ese es el Frente Amplio, ese es el legado del 71, el legado de la unidad sin exclusiones, el legado de las transformaciones de fondo. Y cuando nos tocó actuar en los gobiernos departamentales y nacionales, dimos prueba de que podíamos transformar, de que efectivamente era una izquierda profundamente democrática, que quiere una democracia más profunda, de que efectivamente se podían cambiar determinadas relaciones de poder, de que efectivamente se podían construir derechos a la salud, que efectivamente se podía duplicar y alcanzar más del 4,5% para la educación del Producto Bruto Interno, que efectivamente se podían dignificar el trabajo de nuestros compañeros, en particular las 8 horas del sector rural y el convenio doméstico, son dos jalones fundamentales para los derechos de los sectores que tenían más debilidad en el mundo del trabajo. Entonces, en cierta medida, aquel Frente Amplio del 71 hoy sigue igual de vigente, pero obviamente necesita las transformaciones ante un cambio de época, ante un cambio civilizatorio, y ese Frente Amplio, por todo lo que estoy viendo, lo estamos construyendo ya. Y una fuerza política que pierde una elección, pero que aún en el momento de la derrota mantiene 40% del electorado, es una fuerza política que queda en condiciones de plantearse esa izquierda del futuro y volver en 2024 para seguir transformando, para construir una segunda ola de transformaciones. El progresismo nunca queda conforme con lo que hace, y por eso se autocritica y hace balances largos y hace una autocrítica en un congreso y arma un documento y nos dice cuáles son los caminos, y cuando uno escucha la voz del pueblo y cuando el Frente Amplio se transforma en la voz del pueblo, entonces es una fuerza imparable, y esa fuerza imparable es la que estamos construyendo. Fernando, tú decías por allí en la entrevista que se te realizó en el Popular, el portal, el Popular, el semanario, perdón, de que lo primero que vas a hacer en cuanto asumas la presidencia del Frente Amplio es justamente meterle pienso y militancia a derogar los 135 artículos de la LUC. Sí, esa es la prioridad, y tiene que ser la prioridad de todos quienes formamos parte del Frente Amplio. Las prioridades son claras. En la semana próxima se va a anunciar que hay referéndum, y a partir de esa semana tiene que haber un fuerte compromiso de la militancia frente amplista para que no quede ni un hogar sin golpear, ni una familia a la que le hayamos dado argumentos, ni una sola plaza sin visitar, ni una sola feria sin distribuir material, ni un debate sin dar, porque la derogación de la LUC no tiene que ver con la elección 2024, tiene que ver con los derechos de la gente. La gente va a votar en defensa propia. Probablemente mucha gente no pase a filas del Frente Amplio, siga en los partidos tradicionales, pero no va a dejar que se debilite la educación pública de sus hijos, ni va a permitir que se genere un nuevo régimen de alquileres que le da una precariedad espantosa a quienes alquilan, ni va a generar condiciones para que la seguridad pública se transforme en falta de seguridad, ni va a permitir que la inclusión financiera nos quite derechos, como por ejemplo el de cobrar por débito, ni va a permitir que las mentiras que han dicho se queden instaladas. Entonces empieza una campaña, de hecho toda la campaña interna yo estuve con Gonzalo y con Ivonne en varios actos conjuntos, algunos que fijó el propio Frente Amplio, pero otros que fueron de los comités de base, por lo menos en 14 o 15 actos conjuntos, y este tema ha sido el tema prioritario de la campaña, porque claramente que defender los derechos de las personas es una prioridad de cualquiera de los candidatos del Frente Amplio. Volviendo al gobierno, recientemente se anunció que Luis Lacalle Pou va a pasar la Navidad en el Congo con los militares. ¿No te parece que el presidente cada vez se aleja más de la gente? Yo parto de la base de que el gobierno no ha encontrado la pericia para dirigirnos en un momento tan duro, ¿no? Uh-huh. Digamos, no hay solo un problema sanitario, hay un problema social, económico, potente, que ha excluido o ha dejado caer por debajo de la pobreza a 100.000 uruguayos, 35.000 de los cuales son niñas y niños. Y esa situación, me parece que el presidente tendría que haber tomado políticas sociales compensatorias, y que no se resuelve con señales, que podría ser una señal pasar la Navidad en el Congo, uh-huh, sino con mejorar la calidad de vida de los uruguayos, y el presidente tiene herramientas para hacer, entre otros, volcar recursos a aquellos sectores que la están pasando peor, a aquellos sectores que no están pudiendo llegar a fin de mes porque la carestía es grande y la gente lo sabe, porque han perdido las changas o el salario, porque cuando hay menos circulantes la gente tiende a no pagar servicios, y por lo tanto hay gente que ha quedado sin su fuente de ingresos.
o porque la pandemia debilitó sectores de forma muy importante, como por ejemplo el turismo. Entonces, de alguna manera, el presidente debería colocar oídos en las demandas sociales, en las demandas de los movimientos sociales del Uruguay que reclaman que la gente para comer no tenga que hacer una cola en una olla popular. Después la visita al Congo podrá ser discutible o no, pero hay peripecias internas del país que deben ser atendidas rápidamente. Sin lugar a duda, quedó marcado desde el gobierno que no estaban preparados para gobernar como decían que estaban. Esa es una realidad que se cae sola, ¿no? Yo pienso lo mismo, que no estaban preparados, que manifestaban que el cambio era bueno para Uruguay, que los uruguayos íbamos a tener los mejores 5 años de nuestras vidas y hemos vivido los peores 2 años de los últimos 17. Bueno. De forma tal que de alguna manera construir condiciones para la alternativa es un imperativo ético para el Frente Amplio. Por ejemplo, la política económica del gobierno apenas es apoyada por 37% de los uruguayos, apenas 2 años después de haber, menos de 2 años después de haber comenzado el gobierno. Igual que otras políticas que hacen a la calidad de vida de la gente, como el trabajo, como otras, ¿no? Entonces, digamos, el prestigio del presidente está muy despegado del prestigio del gobierno porque el gobierno no estuvo a la talla. Imaginemos la cantidad de ministros que tuvieron que dejar de ser ministros en este tiempo simplemente por desavenencias internas o por que la propia coalición juzgó que sus tareas no eran suficientemente buenas. Entonces, todos aquellos que nos habían prometido no lo están pudiendo cumplir. Por ejemplo, nos dijeron que no iban a transferir dineros de las empresas públicas a rentas generales, como había hecho el Frente Amplio, y ya le dieron la orden a UTE de transferir en vez de 62 millones de dólares, 178 millones de dólares. Es decir, casi por 3 lo que UTE le daba a rentas generales. Y estos son claramente fortalecimiento de la caja central a través de las empresas públicas. Nos dijeron a todos que no iban a subir los combustibles y los combustibles subieron por primera vez en muchos años por encima del IPC. Y estos son datos de la realidad, es decir, promesas de campaña que luego no cumplieron. Sí, y situaciones de ministerio que no dan respuesta, como de repente el MIDES, como Salud Pública, que también ha retirado medicamentos a gente que lo necesita y medicamentos caros que se daban con el Frente Amplio, y el MIDES con toda esta situación que se dio ahora en el tema de menores que estaban privados de, no sé si de libertad, pero sí en centros de INAU y que falleció ahogado en una playa, ¿no? Y nadie da respuesta a este tipo de situaciones. Sí, yo parto de la base que el MIDES no ha encontrado políticas alternativas a las que tenía el Frente Amplio y solo con desmantelar las políticas que tenía el Frente Amplio no va a resolver ningún problema, sino que va a debilitar aún más la situación de los uruguayos que están en situación crítica, ¿no? Entonces hay cosas que no tienen explicación, por qué se debilita el Sistema Nacional de Cuidados, por qué se debilita el Uruguay Trabaja, por qué las prestaciones en un momento donde la crisis económica es mayor a la que había en 2019 no se acentúa, por qué no se hizo caso a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de que era necesario volcar 500 millones para atender las circunstancias de los uruguayos que estaban con mayores dificultades para que no cayeran por debajo de la línea de la pobreza. Y luego uno mira la política económica y naturalmente que concentra riqueza y genera exclusión. Entonces es un modelo concentrador y excluyente. No es la diferencia que se puedan tener con las personas, porque a veces tendemos a enojarnos con personas, es con sus ideas. Sostienen ideas que están equivocadas y que en el mundo han traído como consecuencia deterioro de la calidad de vida de la gente. Y cuando se deteriora la calidad de vida de la gente, se provocan las peores injusticias, ¿no? Los países más seguros, desde todo punto de vista, son los que tienen mayor equilibrio entre los más ricos y los más pobres, es decir, donde la distancia entre los más ricos y los más pobres es la más corta, donde aquellos que tienen menos ingresos pueden tener la alimentación suficiente, el acceso a la educación, a los servicios básicos de calidad. Y cuando eso no se da, tenés sociedades violentas, como casi toda América Latina, ¿no? Exacto, Fernando, quería justo consultarte sobre ese tema, ¿no? Porque ni siquiera hemos entrado en el tema de seguridad, que estos últimos días ha sido terrible la situación, ¿no? Y justo creo que hoy salió una nota en la diaria donde Heber dice que iba a rezar para que no hubiera más muertos en las cárceles. Es insólito ese tipo de declaraciones de un ministro. Vamos a sentarnos todos a rezar para que no haya más muertos en las cárceles. La verdad que cada día más asombrada. Acción ninguna. ninguna. Creo que el tema de seguridad no se arregla
buenas notas publicitarias, ni con buena prensa, ni dando menos minutos de los informativos, ¿no? Es claro que los informativos centrales, que los medios están flechados, se recalientan conmigo, pero bueno, yo me parece que cuando no cambian la actitud, no hay más remedio que denunciar, pero estudios concretos dan que cada dos minutos que dedican al no, a la luz, dedican 1 minuto al sí. Y también que bajaron la cantidad de minutos vinculados al tema seguridad pública. Y lo bajaron porque aparentemente ya no es un tema de atención de la población. ¿Y dónde sacan eso? No sé, esa información es medio extraña. Es muy raro, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando estas cosas pasan hay que decirlas. Hay problemas de seguridad graves en el Uruguay, hay problemas que nosotros intentamos mejorar y probablemente no lo hayamos hecho lo suficiente, pero que el gobierno actual no le encuentra la vuelta, ¿no? No, tanto que criticaron, nosotros pero no. le vamos a dar más respaldo a la policía. Yo quiero que los uruguayos recuerden que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005, la policía uruguaya no tenía ni uniforme, ni equipamiento, ni armamento, ni salario. Mejoraron muchísimo el salario. Y cuando se fue del gobierno, el sindicato de policías tiene 10.000 trabajadores afiliados, con todos los derechos. El trabajador policial mejoró 2,5 veces su ingreso, tuvo equipamiento adecuado y uniformes adecuados, y tal vez, por supuesto, nos faltaron otras políticas, pero no es que venís y lo resolvés mostrando acciones concretas, porque en verdad estamos teniendo problemas de seguridad como alentábamos, porque no es un problema tan fácil de resolver. No se resuelve publicitariamente, se resuelve con mayor justicia social, con mayor igualdad social, y lleva tiempo. Yo lo que he visto es mucho también el tema de la represión en la vía pública a través de nuestros policías, ¿no? Eso es lamentable porque lo ves, vas en el ómnibus y lo ves, la agresión de justamente los policías con la gente. Que realmente hay un motivo detrás de eso. No sé si... Bueno, hay que analizar bien cuáles son hay cosas que pasan que no pasaban. Por ejemplo, que te concentres en un lugar y venga la policía y te diga quién es el responsable de una movilización, en Uruguay no pasaba. No. A mí particularmente no me molesta, pero a muchos compañeros míos sí. Hay algunas denuncias que se han hecho incluso por los fiscales, incluso por los defensores de oficio, de tratamientos que son inadecuados y que violentan el derecho que tienen las personas. Y hay artículos de la LUC que yo creo que generan condiciones negativas para los uruguayos en general, vinculados a la LUC, y que de alguna manera fueron cuestionados cuando fueron al Parlamento por la Fiscalía General de la Nación, por el Instituto de Derecho Penal, por el propio doctor Germanal, el grado 5 de Criminología, que de alguna manera le dejaba en evidencia que este tipo de ley lo que iba a promover era más uruguayos privados de libertad, aún por delitos menores, y con pocas capacidades para rehabilitarlos y para respetar sus derechos humanos. Y si uno lee con atención el último informe de Juan Miguel Petit, da cuenta de una situación enormemente crítica en las cárceles uruguayas, que está plagada de jóvenes y de pobres. Como siempre. Sí, sin lugar a duda. También, habría que da para largo, que tiene que ver con desde el propio gobierno, y en este caso desde la policía, quien nos tiene que dar la seguridad, el grado de corrupción que se ha venido dando a lo largo y a lo ancho, en lo que tiene que ver en varios departamentos, con jefes de policía, con gente vinculada también a las jefaturas departamentales, donde el último caso fue en Artigas, Bella Unión, donde también estaba involucrado hasta el estadio, donde había un contrabando sumamente importante. En Maldonado, el jefe de policía. Digo, si desde las estructuras y desde los mandos también pasan esa situación, ¿cómo se puede corregir para abajo? Está complicado. Es muy complicado. Hay que dar señales muy claras. De alguna medida el Frente Amplio advertía que ir a buscar a la oficialidad vieja, no vieja por edad, sino vieja por criterios, era dar pasos atrás en cuanto al avance que había tenido la profesionalización de la policía. Y que no había que poner jefe de policía solo por su pertenencia partidaria, sino por su capacitación, por su talento, por su capacidad probada. Y yo creo que ese cambio ha sido negativo y seguramente el ministro tendrá que rever rápidamente, porque claramente está haciendo agua en este tema profundo. Yo anhelo que se resuelva, porque nadie quiere que el Uruguay tenga este tipo de problemas. Bueno, mañana acto final de la campaña, ¿no, Fernando?
Es verdad, mañana es el acto final, hay 3 caravanas, una que sale de La Teja, en esa vamos a salir nosotros, y hay 2 más y que van a confluir en el Parque Valle, donde va a haber un acto final del Frente Amplio, unitario, como todos los actos, dando cuenta de que el Frente Amplio es una herramienta legítima, válida, fuerte para transformar la realidad, pero sobre todo dando cuenta del compromiso de los Frente Amplistas con una sociedad más fuerte desde el punto de vista del desarrollo productivo, más fuerte desde el punto de vista del desarrollo social y del desarrollo democrático, esa profundidad democrática con la que siempre soñamos y tratamos de transmitir los militantes del progresismo. Sí. Así que todos convocados a participar mañana y todos convocados a votar el 5 de diciembre por un Frente Amplio, más frente y más amplio, que nos contemple a todos y que sea una alternativa para nuestro pueblo, que es lo que nunca tenemos que dejar de ser. Perfecto. La caravana 1, como decías vos, arranca de Avenida Italia y Bolivia, salida a 10:30. Caravana 2 saldría de Carlos María Ramírez y Camino Civils, que creo que en esa es la que vas a estar vos, ¿no? Que arranca a las 10 de la mañana. Y la caravana 3 arrancaría de Gallinal y Rivera, también salida a 10:30, y se concentrarían, cada uno por su ruta, el punto final, el espacio libre frente a la Fuente Luminosa Ricaldone y Luis Morquio. Ahí 12:30 a 1 se calcula que estarían llegando las caravanas, donde bueno, va a haber una parte oratoria. Exactamente, vamos a hablar de los 3 candidatos y bueno, y tenemos que sea un gran acto del Frente Amplio que otra vez vuelva a dar señales de que estamos vivos, que estamos muy parados sobre nuestros pies, ¿no? Muy bien, y después tenemos entendido que a las 18 horas en la Playa Ramírez, va a haber también una movida. Una movida política que tiene como interés también difundir la elección, pero también defender nuestra candidatura, ¿no? Nadie se presenta candidato a presidente y no quiere que lo voten, ¿no? Exactamente. Lógicamente. A nivel de amplitud máxima, pero también cuando uno se presenta para ser presidente quiere que la gente lo vote. Y claro, naturalmente que no pedimos el voto tan explícitamente como hacen otros sectores, pero sí queremos que haya una gran votación y ojalá que tengamos un gran respaldo, ¿no? Muy bien. Vas primero a la cabeza, creo. Por lo menos acá tenés 3 votos. Lo que quería agregar yo es que el tema de la adhesión, ¿no? Explicar un poquito que es a los 14 años y que la persona que no está adherida a ningún comité de base puede hacerlo en el momento de que va, es decir, que no necesariamente tiene que ser una persona que ya se encuentra adherida. Ya lo había dicho Fernando, pero es necesario resaltarlo. En cualquier comité de base local del Frente Amplio y sector político se puede votar. A partir de los 14 años. Bien, tu convocatoria final a los oyentes que nos están escuchando, que son minutos. miles y miles. Bueno, que no dejen de luchar, ¿no? Que no dejen de luchar, que vale la pena ser parte del Frente Amplio, que nunca abandonen la bandera, que siempre mantengan bien en alto la bandera del Frente Amplio y que el 5 de diciembre participen de una gran elección interna del FA. Bueno, Muy muchas bien. gracias, Fernando. Nos estaremos Abrazo viendo a toda la después audiencia cuando... y abrazo a ustedes en particular. Nos vemos después cuando seas presidente del Frente Un Amplio. gran abrazo. Gracias, sí. Un abrazote. Muy bien. Bueno, muy bien. Qué lindo eso de la bandera. Me imaginé como ese flamear de la bandera al Frente Amplio mañana en plena Rambla ahí, no sé, como que ya hemos tenido otras oportunidades de ver esa bandera hermosa flamear ahí en la Rambla y en todos lados. Convocamos para mañana sábado 4, ¿no? Del 12, el cierre de campaña del Frente Amplio, que una de las vías es vía 1, que nosotros decíamos caravana 1, pero dice vía 1, caravana 1, que sale de Avenida Italia y Bolivia a las 10:30. Caravana 2, vía 2, sale de Carlos María Ramírez y Caminos Civils, que ahí es donde va a estar Fernando Pereira y la compañera Villar, por lo que la información que tenemos, en la caravana 2. Caravana 3 sale de Gallinal y Rivera. Esa sale 10:30 y la concentración sería en el espacio libre frente a la Fuente Luminosa, Ricaldone y Luis Morquio, que Muy termina con una oratoria de los candidatos. Exactamente, los 3 candidatos, Ivonne Pasada, Gonzalo Civila y Fernando Pereira. Bien, y en el Parque Rodó a las 18 horas, a partir de la plaza de Patín, ahí se concentran todos los grupos y sectores políticos que apoyan a Fernando Pereira.
Así que nos veremos por ahí. Nos encontraremos Sí, ahí. pero una movidita bastante importante. Yo les deseo una gran alegría, es una fiesta ir a votar a los comités de base. Yo estaré en mi comité ahí también dando una mano el día domingo. Y bueno, ¿qué decirlo? Nos despedimos con esta fiesta del Frente Amplio y todos a votar el domingo 5 de diciembre. Nos vemos entonces el viernes. Y no nos dio tiempo para decir todos los mensajes que llegaron. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos estamos viendo el viernes que viene con el Popular en Radio, como siempre, a las 12. Chau, chau, chau.